Como dijimos anteriormente, el análisis respecto a del mantenimiento correctivo es el más relevante en un vehículo eléctrico. Ya hablamos sobre los aspectos preventivos, sin embargo el aspecto correctivo, como les dije, es uno de los más relevantes respecto a los cambios de equipo eléctrico, las precauciones que hay que tener en caso de accidente con la batería, ¿cierto? Y eso lo vamos a ver a continuación. En primer lugar, tenemos los accidentes debido a la electrocución, ¿ya? Es decir, están en contacto, ¿cierto?, con alto voltaje, ¿cierto? Y eso produce un paso de corriente, a lo mejor por la persona, o imaginemos un bombero en caso de accidente que toque un lugar inapropiado. Son elementos que están, ¿cierto? Son posibles riesgos asociados que están permanentemente. Sin embargo, en una condición nominal ideal, ¿cierto?, sin el accidente, tenemos unas mismas posibilidades de electrocución al estar con un secador de pelo, por ejemplo, o un microondas. Ahora bien, por otro lado, los conductores, como los cables, por ejemplo, son aislados con protección y blindaje, por ejemplo, contra los roedores. Muchas veces cuando uno deja el vehículo a lo mejor durante mucho tiempo, un tiempo prolongado, estacionado, por diferentes motivos, los roedores, ¿cierto?, los ratones, empiezan a morder los cables, o imaginemos un ave, ¿cierto?, que empieza a cortar el cable. Eso tiene un gran potencial de efectuar algún tipo de electrocución, ¿ya? Pero los vehículos eléctricos están protegidos un poco contra ese fenómeno, ¿ya? Por eso es importante la inspección visual y palpable a lo mejor de las condiciones de los conductores, que es uno de los aspectos preventivos más relevantes y que mayor, ¿cierto?, podemos ver en cada 6 meses que debemos hacerlo, ¿ya? El color naranja es un color que está identificado para los cables de potencia, es decir, cables que llevan mucha corriente, mientras que los azules están identificados como cables que llevan bajas corrientes, generalmente para los sistemas de control. Tiene el sistema de desconexión automático y desconexión manual, es decir, sobre altos voltajes, altas corrientes, a lo mejor algún impacto, ¿cierto?, de acelerómetro, etc. Hay desconexiones automáticas del sistema completo. Ahora bien, si alguno de estos aspectos no se ve resuelto por alguna desconexión automática, también tiene a la mano algún tipo de contactor, ¿cierto?, y desconexión manual, ¿ya? Las baterías se encuentran en una estructura aislada al exterior, ¿cierto?, y blindada. Es decir, muchas veces las baterías están dimensionadas para resistir un impacto o un choque. Sin embargo, también sabemos que en la condición de operación de un vehículo donde hay gran adversidad y grandes riesgos, puede suceder que esta caja contenedora de la batería, ¿cierto?, se vea afectada respecto a un impacto, por ejemplo. Recordemos, estas estructuras tienen un alto coeficiente de seguridad con el objetivo de resistir estos grandes impactos. La corriente máxima, es muy importante recordar que la corriente máxima del cuerpo humano es hasta 2 miliamperes sin sufrir daño. La corriente en la que mata puede potencialmente matar a una persona, por lo tanto, pero para que pase corriente necesitamos una diferencia de tensión de voltaje, es decir, el estar siempre con un vehículo, en un mantenimiento de un vehículo eléctrico, tenemos que tener los guantes apropiados de aislación, tenemos que aislar nuestro cuerpo, ¿cierto?, del sistema, con el objetivo de no estar expuesto a este tipo de condición. Los vehículos eléctricos, generalmente, si uno revisa tanto el capot del vehículo, ¿cierto?, dónde están las puertas, etc., hay una serie de leyendas muy relevantes que nos dan información respecto a la seguridad del sistema. Por ejemplo, esta es una leyenda donde podemos interpretar rápidamente y muy visual que tenemos una tensión de 400 volts, lo cual es un gran voltaje, ¿cierto? En caso de accidente, ¿qué hacer? Por favor, tengan en cuenta que la batería de alta tensión podría necesitar, ¿cierto?, ser desconectada antes de guardar el vehículo, ¿ya? Es decir, tiene información importante. Aquí tenemos grandes riesgos si nosotros empezamos a intervenir los sistemas. Sobre todo aquí los equipos de bomberos tienen que conocer cada punto, ¿cierto?, necesario para poder entender qué posibles riesgos tienen ellos con su propia instrumentación. A lo mejor estos elementos metálicos que cortan cables, tienen que saber ellos dónde cortar el cable, cómo hacerlo, qué elementos de protección personal necesitan, etc. Por eso es muy interesante identificar todas estas leyendas que existen alrededor, ¿cierto?, del habitáculo del vehículo o en las partes externas como el capot, etc. Para que un vehículo tenga grandes problemas después de un choque, es que tiene que haber sido el choque bastante de un gran impacto, una gran liberación de energía.
¿Por qué? Porque los vehículos están sobredimensionados respecto a impacto. ¿Ya? La mayoría de los vehículos están hechos, por ejemplo, la carcasa que es cierto que cobija las baterías tiene un gran factor de seguridad. El chasis respecto a los elementos que contienen los elementos críticos están cierto cobijados también en estructuras que resisten alto impacto. Por lo tanto, como primer punto de entender que si el vehículo eléctrico se ve afectado de alguna forma, cierto, sustancialmente, es porque fue un gran choque, ¿ya? Por otro lado, se debe revisar siempre la hoja de rescate. Cada vehículo eléctrico tiene una hoja de rescate, ya sea en su capot, en el manual de operación, etcétera, en cualquier lado, ¿cierto? Es interesante entender eso, dónde están los puntos de riesgo, dónde están los lugares, las zonas donde hay que cortar los cables, qué cables no hay que tocar, qué cables sí hay que tocar en caso de accidente, etcétera. Por otro lado, esta hoja de rescate ayudará al equipo de bomberos a considerar las zonas de riesgo, como por ejemplo las baterías. Entendamos que las baterías tienen el elemento que tiene el voltaje, es decir, la diferencia potencial necesaria para producir una liberación de energía que puede producir algún tipo de incendio o otro tipo de riesgo asociado. Aquí podemos ver una ficha donde explicita los diferentes accesorios del vehículo, los más relevantes, cosa que con una lectura rápida tú ya sabes cuáles son los puntos de riesgo o en qué consiste cada sistema. Como podemos ver acá, tenemos un plano del vehículo. Generalmente los vehículos vienen en este formato, esta hoja de lectura, ¿cierto? Donde primero que todo tenemos las baterías en la zona inferior, ¿ya? Por lo tanto rápidamente, por ejemplo, un bombero puede saber dónde está este elemento. Sin embargo, lo más interesante, bueno, acá tenemos, ¿cierto? El airbag del sistema, ¿ya? Eso uno puede ver, obviamente aquí entendiendo la figura. Pero acá tenemos los cables principales, ¿ya? Si se fijan a un costado en el capot, podemos ver los cables principales donde el bombero, al cortar ese cable, inmediatamente aísla completamente el vehículo, ¿ya? Ese es uno de los puntos más interesantes que debes saber en las capacitaciones con este video, por ejemplo, o con otros. Los bomberos deben saber en qué consisten cada uno de estos elementos, ¿ya? Y aquí podemos ver una serie de otros, por ejemplo, el tanque de combustible. En este caso, como es un vehículo eléctrico, simplemente no existe, ¿ya? Pero por eso es interesante entender, esta ficha está en alemán, pero es interesante entenderla, ¿cierto? Cada proveedor de vehículos tiene su ficha en el idioma, obviamente, del que se está adquiriendo el vehículo. Aquí, por ejemplo, podemos ver un vehículo que chocó, ¿ya? Y este vehículo tiene acá en su leyenda, si nos fijamos acá, tiene explicitado, ¿cierto? Aquí está el bombero y él sabe dónde tiene que cortar, ¿ya? Si se fijan acá, está usando una herramienta que es 100% aislada, unos guantes apropiados, ¿cierto? Con el elemento, ¿cierto? El elemento apropiado para aislar eléctricamente. Y acá estamos cortando el cable de potencia, que es el que nos aísla 100% del sistema. Recordemos qué sucede, que si no hacemos esto, si no se hace esto bien, en caso de accidente puede ocurrir un segundo accidente. Imaginemos que este vehículo no está aislado y se sube por una grúa. A lo mejor esa grúa va a sufrir graves consecuencias si eventualmente no tiene el vehículo aislado. O eventualmente alguien quiere socorrer a la persona que está dentro del interior del vehículo en caso de accidente. Si no está ejecutada esta acción de aislar el vehículo, puede, ¿cierto?, simplemente electrocutarse esta persona y producir otro accidente. Recordemos que las baterías están protegidas por una caja 100% blindada, pero no es 100% perfecta, por lo tanto puede sufrir algún tipo de daño. Y recordemos obviamente que la colisión tiene que ser muy grande para que las baterías sean expuestas, ¿ya? Por otro lado, eventualmente si las baterías están expuestas a algún tipo de variación en su volumen, una deformación, pueden producir un incendio donde una reacción exotérmica que hace que no se pueda apagar con un extintor convencional. Por otro lado, este incendio puede liberar gases tóxicos y situaciones de alto calor que pueden producir un incendio que es muy difícil de controlar. A modo de ejemplo podemos ver este Tesla. Este Tesla estuvo horas y horas incendiándose al medio de una carretera y los bomberos están rociando obviamente con agua. Sin embargo, al rociar con agua y bajar la temperatura del sistema, eso no aísla químicamente los compuestos químicos de la batería con la interfaz con el aire y el oxígeno del medio ambiente. Por lo tanto, eso hace una reacción permanente que no puede ser apagado simplemente con agua.
para poder apagar este tipo de incendio, tenemos que primero entender que no es una reacción exotérmica común, ¿ya? Por lo tanto, el incendio de un auto eléctrico puede ser extinguido con una alta eficiencia usando un extintor de clase D. Generalmente son estos extintores de amarillo, ¿cierto? Para químicos combustibles. ¿Qué es lo que hacen estos? Generan unas capas que hace que aísle 100% el vehículo, ¿cierto? Del oxígeno del aire. ¿Ya? Me refiero a la batería del vehículo del oxígeno del aire. Lo que hace que aísle contenga esta pila, ¿cierto? de energía y no produzca este incendio que no se puede apagar con agua.